Buenos días, buenas tardes, mi nombre es Rafael Blanco. Voy a hacer lo que sería la defensa o la explicación de los parámetros que sería un dipolo de media onda para la materia de antenas y propagación. Empezando por lo que sería, vamos a tener una pequeña aquí presentación y darle una pequeña muestra o explicación pequeña de lo que es el dipolo de simple de media onda. Para una definición básica tenemos que es una antena básica y eficiente utilizada en comunicaciones radio, consiste en un conector metálico recto dividido en dos partes iguales y alimentación en el centro. Vamos con esta parte que dice comunicaciones radio, eficiente, antena básica. Vamos a manejar estos términos. Dicen que es una antena básica ya que tiene unas especificaciones muy pequeñas, por decirlo, pero es muy eficiente para la tarea que va a estar desarrollando, ya que el dipolo tiene una manera de propagación de onda de manera omnidireccional, es decir, que puede llegar a múltiples sitios, pero llegando a ser menor alcance como podría ser otros tipos de antenas, ya que muchas veces más pequeño puede trabajar de manera más eficiente, ya que solo está encargado de cumplir una sola tarea, es propagar en direcciones diferentes, pero en ciertos rangos. Es contraproducente porque dice que es omnidireccional, pero va a ser más que todo en función de cómo se coloque el dipolo. Y cuando dice que un conductor metálico recto dividido en dos partes iguales y alimentada en el centro, tiene que ver con una de sus características, y es que el dipolo por lo general, la parte de la corriente, la parte de la corriente se va a concentrar más en los extremos y menos en el medio del dipolo, y va a haber más tensión en el centro que en los extremos. Es decir, a medida de que se implemente un voltaje inicial en el centro, va a ir menguando en el paso de transmisión del dipolo, y en lo que sería la corriente, ese flujo eléctrico va a estar aumentando en los extremos. Ahora, la longitud del dipolo. Vamos a decir que la longitud del dipolo, su tamaño, su aspecto, como cualquier implemento o cualquier red de comunicaciones que se vaya a querer realizar, va a estar a merced de las especificaciones de algún fabricante o de su propio desarrollador. Entonces, siempre la longitud del dipolo, dependiendo de la propagación que se quiera realizar, va a ser igual a la mitad de la longitud de onda de la señal que se transmite o se recibe. Sabemos que cuando se trabaja antenas vamos a tener tanto emisora como receptora, dipolos con dipolos y así sucesivamente. Entonces ya tiene esa primera condicionante, el dipolo tiene que ser igual a la mitad de la longitud de la onda que se va a transmitir. Es decir, si es una onda de un diámetro específico, el dipolo tiene que ser de la mitad de esa onda. Ahora, la longitud de cada uno de los brazos del dipolo, relacionado a lo que dije antes, que serían los extremos del dipolo. Cada uno de estos va a medir menos de la mitad, es decir, un cuarto de la longitud de la onda. Va reduciéndose, pero en función de que él va a trabajar en conjunto, es decir, el cuarto de uno de los extremos y el cuarto de los otros están transmitiendo en constante armonía. Y ahí es donde empieza la parte de la resonancia, cuando entre ellos dos su transmisión comienza a emitirse en conjunto, haciendo que se maximice la radiación y la eficiencia. Ahora, como estamos hablando de tensiones y corrientes, tenemos que también en cuestión lo que sería la impedancia, es decir, en esta parte una impedancia de entrada en la que trabaja el dipolo. El valor típico por defecto de un dipolo siempre va a ser lo que sería 73 ohmios, lo que le permitiría muy bien trabajar con líneas de transmisión de 50 ohmios. Ahora, ¿cómo se da para obtener la mejor transferencia de potencia? Se tienen que buscar los adaptadores de impedancia para así que coincidan con la entrada de la antena. Ya que sabemos que las antenas trabajan con potencia, todas ellas deben tener una adaptación de la impedancia a la potencia que van a estar recibiendo. Si una antena tiene una impedancia mayor y otra menor, ya sabemos en ese momento que la transferencia de potencia no va a ser eficiente. Entonces, ¿cómo realizamos estos ajustes de impedancia? Pues se implementan diferentes técnicas para lo que sería eso. Tenemos transformadores, redes de adaptación, conversores, otros adaptadores de impedancia, siempre dependiendo de cómo se vaya a trabajar la línea en la que se va a transmitir la información. Ahora, relacionado a lo del inicio, el patrón de radiación del dipolo, podemos ver en la imagen
de cómo está. En este caso, el dipolo está en esta posición y el patrón de radiación comienza alrededor y se propaga para todos lados. Por eso es omnidireccional. Aunque sea que dice media onda, tiene un patrón de radiación omnidireccional en el plano horizontal, lo que significa que irradia señales en todas las direcciones. Cumple el parámetro de omnidireccional en todas las direcciones. Aunque se transmite hacia arriba y hacia abajo, también transmite hacia los lados. Ahora, dirección del plano vertical. En el plano vertical, el patrón de radiación del dipolo es más direccional, con los lobos principales que apuntan hacia arriba y hacia abajo. ¿Ves? Entonces, cumple su parámetro bidireccional, pero su eficiencia está en el plano vertical. Ahora, la influencia de la altura. Esto es muy peculiar, ya que en la altura que uno coloque el dipolo, el suelo puede llegar a afectar cómo transmite su señal. Es decir, si colocáramos un dipolo en una altura muy cercana al suelo y el suelo ya de por sí es un factor físico que impide el paso de potencia, el paso de corriente, ya que todo lo que uno envía a través de una antena son señales eléctricas, ya sabemos que la transmisión no es eficiente. Sabemos que ese dipolo va a estar transmitiendo hacia el suelo, la parte vertical, y se está perdiendo la señal. Cambio, a medida que lo subimos a altura, para que consiga radiar ese patrón de manera de que sea totalmente equivalente y no haya pérdidas. Ahora, la parte de la polarización de la antena. El dipolo como tal tiene una proyección lineal, lo que significa que el campo eléctrico y la señal radia en paralelo al eje del dipolo, lo que estábamos mencionando antes en la parte de radiación. Como se coloque el dipolo, ya sea en este caso vertical o horizontal, es como va a estar realizando esa polarización. Va a ser transmisiones lineales o transmisión lineal, es la diferencia. Entonces, para realizar esa comunicación eficiente, estas antenas, ambos dipolos, tienen que estar en la misma orientación. Es decir, si tengo un dipolo en vertical, no puedo esperar que reciba la misma señal si coloco un dipolo horizontal. Puede recibir la señal, sí, pero no va a ser una transmisión eficiente, ya que tienen que trabajar tanto con mismos parámetros como misma alineación. Y tener en consideración siempre los objetos cercanos que puedan impedir el paso de la transmisión. Entonces, ya que estamos hablando nuevamente, son señales eléctricas, cualquier material que sea aislante de lo mismo va a impedir el paso de la señal. Entonces, cuando se utilizan múltiples antenas con diferentes polarizaciones, se puede llegar a mejorar la confiabilidad de la comunicación. Es decir, que funcionan una especie de repetidores entre ellas para lo que sería mejorar esa comunicación. Ya que el dipolo tiene un cierto rango, ya que, como vimos, él transmite en vertical o horizontal, pero de manera direccional. Pero el campo omnidireccional es muy limitativo, pero es eficiente. Mencionado con el efecto de la radiación, tiene una elevada eficiencia. El dipolo siempre va a tener una eficiencia de radiación relativamente alta, lo que le hace una opción eficiente para transmisión y recepción de señales de radio, tanto AM como FM. Mira, mismo sentido, esa eficiencia de radiación del patrón de radiación va a ayudar mucho lo que sería la transmisión, puesto que como él está centrado en un tipo de transmisión específico, entonces mientras más específica sea una antena para una transmisión, mejor va a ser su eficiencia. Cuando se tiene que realizar múltiples tareas, las antenas siempre pueden trabajar con múltiples tareas, pero siempre las antenas realizadas y desarrolladas para una única tarea van a tener mucha mejor eficiencia. Van a tener unas pérdidas mínimas, ya que, como lo estoy diciendo, es simple y su diseño es muy práctico. Entonces va a generar que tenga pocas pérdidas de potencia, ya que no puede distribuirse la potencia, no va a haber tanta pérdida de potencia por redirigirla a hacer otro tipo de acción. Y aquí donde podría parecer como una limitante, ya que es un ancho de banda moderado. Entonces, tiene un ancho de banda de operación moderado, lo que lo hace adecuado para rango de frecuencias limitado. Por ponerle un ejemplo, aquí se podría decir que es muy eficiente si hiciéramos una conexión de red dedicada de un sitio a un sitio que estén relativamente cercanos. Va a tener una muy buena transmisión y solo va a estar dedicado a ese punto en específico, pero no puede salirse mucho de su rango de acción. Ahora, por aplicaciones tenemos radiodifusiones, como lo mencionamos antes, lo que sería radio FM como AM,
comunicaciones móviles, nuestros propios teléfonos se podrían considerar una variación de un dipolo, la cual le permite a ellos transmitir y recibir señales eléctricas que vamos a estar emitiendo a través de ellos. Sabemos que lo que sería nuestra cobertura va a estar siempre está conectada a un cierto centro de emisión, y nosotros podemos ser los receptores para luego ese receptor enviárselo a otro, y así sucesivamente. Se le están repitiendo constantemente, generan su propia emisión y su propia recepción. Ya ahí es como vemos que el teléfono, por ejemplo, el ejemplo más común siempre son los teléfonos, pero sabemos que el teléfono cumple múltiples tareas en la actualidad, y siempre puede llegar a tener algún inconveniente con las redes. E incluso cuando estamos en zonas fuera de cobertura, ya estamos muy lejos, ya estamos presentando como que nos salimos de ese rango efectivo. Y bueno, las redes inalámbricas, por decir un ejemplo, no es un dipolo directamente, pero si ponemos lo que sería esas redes Wi-Fi o dispositivos en redes web, lo utilizamos para mejorar la cobertura y la calidad. Es decir, vamos a decir cómo podría ser un mesh en la actualidad, ya que él busca detectar una red y lo que hace es generar un punto en esa red de malla para repetirlo en esa estancia y que la señal mejore. Ahora, ventaja y desventaja. Es un diseño simple y económico. Siempre muy importante la economía y el diseño que se va a trabajar dependiendo del ambiente donde se vaya a utilizar. La eficiencia de radiación es relativamente alta. Cumple su tarea de emitir tanto vertical como horizontal y de manera omnidireccional, pero más centrado en la parte dependiendo de su colocación, ya sea vertical o horizontal. Y nuevamente, patrón de radiación omnidireccional en el plano horizontal. Si lo colocas en vertical va a transmitir así este plano. Si lo colocas en horizontal el dipolo va a transmitir hacia los lados y así va a estar transmitiendo. Pero la manera más común y eficiente siempre es en vertical. Ahora, mencionado con antes, el rango de eficiencia o el ancho de banda de operación, que es limitado. Ya que es simple, no va a ser muy potente, ya que no va a manejar una alta gama una alta potencia para transmitir. Entonces va a estar limitado por esa parte. Es sensible a la altura y la orientación. Si lo colocamos muy abajo vamos a tener pérdidas. Si la orientación con la otra antena receptora está mal alineada, vamos a tener mala recepción. Es muy delicado en ese aspecto. Y bueno, que su polarización es lineal fija. Hasta ahí. No tiene otro tipo de polarización, tiene que ser lineal y fija. Entonces, en conclusión podremos decir que el dipolo de media onda es una antena muy eficiente para lo que sería redes de corto a mediano alcance, que tiene una alta potencia en esos rangos. Tiene un patrón de radiación que puede ser afectado dependiendo de su posición, mejorando o empeorando la transmisión. Y ya que su diseño es simple y económico, ya que es muy pequeño y muy versátil, es muy práctico para lo que sería redes de radiodifusión, telefonía o redes Wi-Fi, mientras cumplan las condiciones mencionadas anteriormente. Más principalmente la altura donde esté colocado, la alineación que sea la adecuada y que no haya muchos obstáculos entre ellos. Gracias.